Desde la Fundación ACOE retomamos nuestro proyecto de conversaciones dedicándole mucha atención a la educación y lo hacemos en esta ocasión con Ainara Zubillaga. Ella es la responsable precisamente de educación de la Fundación COTEC. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder compartir este tiempo contigo. Habéis hecho un esfuerzo muy significativo desde que estalló la pandemia para ilustrarnos sobre la situación en la que se encontraba nuestro sistema educativo y además planteando lo que es siempre particularmente interesante, reformas. De hecho, me gustaría que empezáramos por ahí, Ainara, comentando, tenéis al menos 2 informes sobre esta cuestión, pero me gustaría que empezáramos por el primero, aquel en el que planteabais una serie de escenarios en los que nos podía situar la pandemia, primero con los cierres de los centros educativos y cómo íbamos a poder abordar su reapertura progresivamente. Es verdad que la realidad ha superado muchos de esos escenarios y probablemente nos encontremos ya en un único, el último que vosotros identificabais como una reapertura ya para el próximo curso académico, con potenciales cierres si la pandemia volvía a tener un rebrote significativo, pero me gustaría especialmente que nos comentaras un poco todos esos elementos, todos esos indicadores que a vuestro entender creíais que había que prestarles atención para abordar precisamente esos escenarios con garantías de éxito. Sí, pues efectivamente, nosotros inicialmente en ese documento planteábamos 5 escenarios, pero como tú bien dices, esos 5 se han reducido a uno, al último, ¿no? Que es abrir las escuelas de nuevo en septiembre, que es lo que se está planteando fundamentalmente, aunque haya ahora aperturas parciales en algunos territorios a partir de esta fase 2. Y luego existe ese riesgo, ¿no? que tenemos todos como encima de la cabeza de que, bueno, que existe la posibilidad de que tengan que volver a cerrar las escuelas, ¿no? Que la emergencia sanitaria vuelva otra vez a nuestras vidas. Y efectivamente nosotros planteábamos una serie en cada uno de los escenarios, ¿no? Una serie de medidas que estaban vinculadas pues, con el currículum, con ajuste del calendario escolar, con programas de refuerzo y de apoyo a alumnos más desfavorecidos o aquellos que, digamos, se habían quedado más desconectados a lo largo de estos meses. También, por supuesto, planes de digitalización y medidas educativas y sanitarias que había que poner sobre la mesa. Y, bueno, pues esto parece ser que, efectivamente, al final, el escenario 5, ¿no?, pues vamos a ir hacia una situación en la cual pues tendremos que planificar, porque ahora sí tenemos cierto tiempo para hacerlo, también es cierto, cosa que no tuvimos hace 3 meses, ¿no?, para planificar realmente un curso excepcional en todos los sentidos y que, bueno, pues requerirá esa organización previa para que no volvamos a repetir errores, ¿no?, que ahora inevitablemente, pues por falta de tiempo y de experiencia también, ¿no?, pues se han cometido. Has citado, Ainara, indirectamente la cuestión de las brechas, ¿no? Cómo esta pandemia y el cierre de los centros educativos han abierto un debate sobre el impacto que tienen particularmente en algunos estudiantes, particularmente aquellos que tienen un contexto familiar, un contexto económico quizá más frágil. Y las brechas creo que es un elemento, un indicador y yo creo una palanca a la que le tenemos que prestar atención para poder plantear reformas. El segundo de los informes que habéis lanzado desde COTEC tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Vosotros planteáis las brechas de acceso a elementos como puede ser el de la digitalización. Si vamos a tener que pensar y planificar en clave de bueno, preservar, por supuesto, la presencialidad del sistema educativo, pero estar preparados también para volver a un formato en remoto, ¿no? Sí, las brechas fundamentalmente son 3. Hay una brecha de acceso, es decir, tener o no tener dispositivo y conexión, ¿no? La segunda brecha es la de uso, que una vez que uno cuenta con un dispositivo y conexión, ¿qué se hace con el tiempo de uso de ese dispositivo y de esa conexión, ¿no? Es decir, la calidad, por decirlo de alguna manera. Y la tercera es la brecha escolar. Las brechas tienen una variable
muy clara que incide, que es el nivel socioeconómico. Es decir, por encima incluso de la comparativa entre países y de la comparativa entre comunidades autónomas, entre distintos territorios, el nivel socioeconómico es la variable que más determina la existencia de brechas. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con situaciones como que los alumnos que están en los niveles socioeconómicos más bajos, el 15% dice que no dispone de conexión ni ordenador, un 45% dice que tiene uno, pero si saltamos al grupo de alumnos de niveles socioeconómicos más altos, el 66%, creo recordar, dice que tiene 3 o más. Es decir, aquí, porque en una situación como la que se ha producido, hay también una diferencia significativa no solamente entre tener o no tener el ordenador, sino varios, porque simultáneamente las familias también están trabajando y, bueno, con un solo dispositivo, digamos que no se cubre, ¿no?, tanta demanda de poder realizar las tareas que haces cotidianamente, pues de modo online, ¿no? Cuando vas a la de uso, es curioso porque esto se invierte, o sea, a menor nivel socioeconómico, más tiempo de consumo de pantalla tienen los alumnos. Es decir, en este caso el nivel socioeconómico está vinculado a un capital cultural y formativo de las familias, ¿no?, que condiciona significativamente la capacidad para poder ofrecer alternativas de otras experiencias educativas y de ocio, ¿no?, más saludable fuera del formato digital y fuera de lo que es la pantalla, ¿no? Entonces, aquí se ven esas diferencias en ese sentido. Y la tercera brecha sería quizás la más preocupante y la que yo creo que muestra de manera más clara un poco las debilidades del sistema educativo, ¿no?, que se han puesto encima de la mesa, ¿no?, de manera muy, muy dramática con esta situación. Porque aquí sí que se ven las brechas que hay entre la preparación de los centros y la preparación de los profesores para afrontar procesos de enseñanza online, ¿no? Y más allá de que existen esas diferencias, parece ser que en este caso la variable titularidad de centro, privado, concertado y público, sí juega un rol importante y marca distancias de incluso casi 20 puntos porcentuales en algunas de los ítems, ¿no? Entonces, bueno, pues sí apunta, ¿no?, hacia, bueno, pues políticas que deberían intentar poner remedio a esta situación. Y algunas de ellas parece que pasan por una inversión, ¿no?, en infraestructura de tecnología en los centros, particularmente aquellos públicos que se encuentran en una posición quizá menos robusta, y desde luego yo creo que conecta esto también con potenciales reformas que inciden en la formación del profesorado. Y me gustaría, si te parece, que abriéramos esta línea de reflexión, ¿no? Creo que no hemos, lo mismo que aplaudíamos todas las noches a nuestros sanitarios por el esfuerzo que han realizado en primera línea para protegernos de esta crisis sanitaria, quizá la sociedad no ha tenido ese gesto de reconocimiento con los profesores, ¿no? Y yo me los imagino perfectamente intentando adaptarse de una manera acelerada con un escenario pues, de profunda incertidumbre para intentar salvar el curso, que probablemente en un momento determinado este fue el principal desafío del sistema educativo. Salvemos el curso, salvemos en la medida de lo posible el mayor número de adquisición de conocimientos y de competencias que están en el plan curricular. A mí me gustaría comentar contigo 3 cosas. Necesitamos como país repensar la formación de nuestro profesorado. Segunda cuestión, la dirección de los centros, la parte, digamos, de gestión del sistema de los centros. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que quizá alguna reforma podría ser bienvenida y adecuada para plantearnos, no sé, una profesionalización en la gestión de los centros educativos. Y la tercera cuestión es, bueno, el profesor, como docente, ¿no? ¿Estamos enfocando bien la formación de nuestros estudiantes? ¿Realmente no le dedicamos demasiado tiempo a la transmisión y adquisición de conocimientos? Y realmente estamos en un mundo en cambio que quizá lo que prima más y lo que premia más es la adquisición de competencias
que permitan a los estudiantes adaptarse de una manera resiliente y flexible a un mercado laboral que no sabemos cuál va a ser ni en qué condiciones. Entonces, si te parece, me gustaría que comentáramos esos 3 variables, ¿no?, que tienen al profesor como eje y como protagonista. Pues mira, la primera, la formación del profesorado digamos que no está diseñada para tener las competencias necesarias para poder haber abordado una situación como esta, ¿no? O sea, si nos vamos a la formación inicial, por ejemplo, en las facultades, es clamoroso la ausencia de peso que tiene precisamente la formación en competencia digital docente y la formación también en atención a la diversidad. TALIS, el informe de análisis de la OCDE del profesorado, la última edición de 2018, de hecho lo pone de manifiesto si nos comparamos con otros países de la OCDE, ¿no? Y justamente esas son 2 bloques temáticos que han jugado un papel clave en esta situación, ¿no? La tecnología, porque era la única herramienta para poder continuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Y la diversidad, por otro lado, porque es cierto que más que nunca esas diferentes capacidades y diferentes situaciones del alumnado pues han irrumpido de una manera absolutamente brutal, ¿no? Y el profesorado ha tenido que gestionar, ¿no?, toda esa diversidad pues como ha podido y en una circunstancia que nunca se le había dado, porque encima lo ha tenido que hacer a distancia, ¿no? Entonces, por ese lado, eso es indudable que es así. Entonces, eso por una parte cubriría lo que son los contenidos, ¿no?, que obtienen en la formación. A mí hay otra parte que sí me parece relevante, que tiene que ver con la forma en la que nos formamos, porque la manera en la que nosotros nos formamos también luego se traduce en cómo enseñamos a los alumnos y cómo trabajamos como profesionales, ¿no? Si voy otra vez a TALIS, evidencia que el profesorado español, por ejemplo, tiene una debilidad bastante importante en capacidad de trabajo en equipo. No somos un país que refleje buenas cifras, por ejemplo, en observación entre iguales, por supuesto, en lo que se llama la inducción o el MIR educativo o como queramos llamarlo, ¿no?, como modelo de formación del profesorado, que es aprender con los otros. No somos tampoco, no presentamos buenos porcentajes en redes de docentes que trabajan colaborativamente. De hecho, estamos a la mitad, más o menos, de otros países de la OCDE. Y esto, al final, claro, en una situación como la que se ha dado, la capacidad para trabajar conjuntamente y en grupo es importante porque no solamente te ayuda a resolver mejor los múltiples problemas a los que te has enfrentado, sino que además te permite compartir, ¿no?, y descargar un poco una carga de trabajo que se ha vuelto, eso sí es cierto, y eso cualquier profesor te lo dirá, ¿no?, que se ha duplicado o triplicado, ¿no? Y quizás si esto fuéramos capaces de gestionarlo y de distribuirlo y organizarlo en colectivo, ¿no?, pues no sería tanto, ¿no? Y el resultado sería mejor, ¿no? Y esto es una cosa, un aprendizaje que quizás sí deberíamos mirar de cara al próximo curso, ¿no? Las redes de profesores, incluso las redes de centros trabajando entre ellos de manera conjunta y colaborativa, ¿no? Alianzas, ¿no? Exacto. Entonces, aquí entraríamos en la segunda parte que me preguntabas, que es el equipo directivo. No es la primera vez que sale el tema de que en España hay una falta de profesionalización, ¿no?, de la función directiva, ¿no?, en educación. Y claro, en situaciones tan críticas, ¿no?, como esta, pues se demuestra, porque si tienes un liderazgo en los centros que es capaz de organizar, ¿no?, esta situación de manera mucho más sistemática, pues esto funciona mejor, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, aquí también entraríamos en la formación de los equipos directivos, ¿no?, que es un problema que arrastramos, ¿no?, que al final, pues bueno, no es una función que esté bien definida, ni bien formada, ni bien estructurada, ¿no?, y tiene un impacto luego clarísimo cuando, pues eso, hay que organizar algo de manera más sistemática, ¿no?, y tienes que organizar un grupo de profesores, ¿no?, por decirlo así. Y la tercera parte era el tema de la formación que nosotros estamos dando. Para mí esta ha sido una de las grandes costuras del sistema educativo que se han visto con esta crisis, porque el tema de los contenidos, las competencias al que tú hacías referencia, lo que pone sobre la mesa
y esta crisis lo ha puesto de manera clarísima, es que tenemos un currículum que se sale por todos los lados. O sea, es como una olla a presión y los contenidos se van saliendo, no caben más. Entonces, tenemos un currículum y también es un diagnóstico compartido desde hace tiempo, absolutamente sobrecargado, que en una situación como esta, pues claro, ha cundido el pánico porque no se llega en condiciones normales de la dinámica de un aula, pues en una situación a distancia pues es absolutamente imposible, ¿no? Entonces hay que empezar como a elegir, a filtrar, a seleccionar, ¿no? Aquellos aprendizajes, aquellas competencias que realmente constituyen aprendizajes básicos, ¿no? Y aquí entraríamos en un debate pues, que está mucho en el ámbito educativo, se habla bastante sobre cuáles son esos saberes, ¿no? que deberían saber nuestros niños de cara al futuro y si el currículum que están aprendiendo en las escuelas refleja eso que van a necesitar en el mundo de mañana, ¿no? Tengo la percepción de que hicimos un esfuerzo muy importante y además exitoso en España en un momento determinado, hace ya muchos años, para generar un sistema, una red pública de educación que incrementara el nivel educativo general del país. Pero probablemente el mundo de hoy nada tiene que ver con el mundo de los años 80 en España y probablemente uno de los grandes desafíos que tiene España es esa gran reforma educativa, por supuesto consensuada, por supuesto pactada y a lo largo de toda tu conversación se desliza, y es una idea que si te interpreto bien, además yo comparto, el hecho de que ya tenemos muy diagnosticadas cuáles son las debilidades de nuestro sistema. Probablemente la COVID lo único que ha hecho es, tú lo decías muy gráficamente, enseñarnos las costuras de este traje y también quizá acelerar el proceso de evidenciar las necesidades que tenemos que abordar. La cuestión es, teníamos abierta un proceso de reforma de la ley educativa. Entonces, la cuestión es, cuando pase el momento más duro de la crisis de la COVID, ¿se nos quitarán las ganas de reformar? ¿Volveremos quizá a la zona de confort de siempre, aún conscientes de que tenemos que hacer cambios para los que quizá no somos capaces de ponernos de acuerdo? Digamos, ¿estás esperanzada con esos cambios que necesitamos abordar? Pues yo creo que tengo una especie de sentimientos encontrados, porque creo que, claro, esta situación lo que ha tenido de bueno es que inevitablemente nos ha puesto frente al espejo, o sea, y nadie ha podido escapar. O sea, por ejemplo, si me voy al tema de la digitalización y de la integración de las tecnologías en el aula, yo creo que estos 3 meses han hecho más por la integración de las tecnologías en el aula que la década anterior de políticas de tecnología desde todas las administraciones públicas, ¿no? Porque el profesorado, quiera o no quiera, es como que se ha colocado, ¡pumba!, esto es lo que hay y no tenemos otra opción, ¿no? Y por primera vez yo creo que han visto incluso los más escépticos ante la entrada de la digitalización en cualquiera de los niveles en los que entre, han visto pues que esto está aquí y que es imposible sortearlo. O sea, no lo puedo evitar, no tengo excusa ni tengo ningún tipo de argumento ni justificación, ¿no?, para no hacerlo, ¿no? Entonces, sí tengo la sensación que el hecho de que esto se haya producido a través de una crisis de este nivel hace que seamos todos más conscientes de que esto hay unas cosas que no hay vuelta atrás, ¿no? Y especialmente yo creo en la comunidad educativa, o sea, como que ha sido el empujón definitivo que necesitábamos, ¿no?, para, venga, hay que articular el cambio. Luego ya no sé si nos vamos a poner de acuerdo en cómo, ¿no?, ni qué va primero, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, lo que tú dices, claro, una reforma de calado sistémica viene de la administración y la administración estás hablando de poderes políticos. Y la situación política en este país ahora mismo es tremendamente compleja, polarizada hasta más no poder, como nunca, y no tiene mucha pinta de que la inflamación vaya a bajar. Entonces, la educación, uno de los, seguramente, de los motivos por los cuales le cuesta tanto avanzar es porque está altamente politizada y además se vuelca en ella muchísimas de las diferentes
ataques políticos, ¿no? Se exporta, por decirlo de alguna manera, o sea, se vuelca en la educación enfrentamientos políticos de otro nivel, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones, si cogieras los programas de los distintos partidos políticos, verías que las medidas que planteaban estaban derivadas de los ejes de política nacional, ¿no? Y con el conflicto territorial de manera potente, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la comunidad educativa sí es posible que haya sido sacudida como no ha sido sacudida nunca, y eso me da esperanzas, pero es verdad que cuando miro a la clase política, que al final es el brazo que tiene que armar y ejecutar esto, pues pues digamos que me entra un poco más las dudas y el escepticismo. Tomo estas dudas que señalabas, Ainara, en tu intervención como palanca para añadir una referencia que me venía ahora a la memoria recordando precisamente unas palabras de Jean Monnet. No es un ideólogo de la educación ni alguien que se dedicara precisamente en su vida profesional a esto, pero fue el arquitecto de un proyecto bien ambicioso como el de la Unión Europea. Jean Monnet en sus memorias señalaba precisamente que los hombres solo aceptan los cambios resignados por la necesidad y solo son conscientes de la necesidad en época de crisis. Por supuesto, no pretendo permanecer en crisis, y menos de esta naturaleza como la crisis sanitaria que tanto dolor nos ha traído, ni en crisis económica y social que también va a traer mucho dolor y mucho sufrimiento a la sociedad, pero sí que espero y deseo que seamos capaces de mantener cierta tensión en lo que es las necesidades de abordar estas reformas educativas, ¿no? Y ojalá seamos capaces de hacerlo con un elemento que te leía recientemente, Ainara, en un medio de comunicación y que tiene que ver con la idea de liderazgo compartido. Tú apostabas porque uno de los conocimientos de esta crisis fuera precisamente el de impulsos en torno al liderazgo compartido que nos permitiera abordar los desafíos en el sistema educativo de ahora en adelante. Y en este papel de liderazgo compartido para reforzar uno de los pilares de nuestro estado de bienestar, como es las políticas públicas educativas, en este campo de liderazgo compartido quiero que dediquemos algunos minutos también al papel de las familias. Creo que las familias han estado sometidas a un estrés muy significativo, muy importante. Además, desigual, porque probablemente el mayor trabajo que han realizado en las familias para acompañar el proceso educativo de sus hijos ha recaído precisamente en las mujeres, lo que nos conecta con otra brecha de género y con la siempre discusión en torno a las dificultades para conciliar y, desde luego, para hacernos corresponsables de todo el trabajo que implica, en este caso, la educación de nuestros hijos, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué han aprendido las familias en esta fase de crisis, ¿no? Su rol protagónico en la formación de sus hijos los ha aproximado también de una manera particularmente intensa al sistema educativo. Probablemente muchos de ellos estaban suficientemente alejados como para desconocer las virtudes del sistema educativo y también sus debilidades. Desde este aprendizaje, ¿qué rol le vamos a conceder a las familias para este corto plazo y largo plazo en lo que son la configuración de las reformas del sistema educativo? Porque creo que están en mejor disposición ahora que precisamente hace unos meses para poder ser agentes transformadores y ser agentes con una opinión crítica y muy bien fundada. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que bueno, las familias efectivamente se han recolocado, ¿no? En el tablero de los agentes educativos, las familias en esta situación se han recolocado. Se han recolocado primero porque han tenido que asumir un rol que, por supuesto, son los máximos responsables de la educación de sus hijos, pero no en el sentido de liderar, ¿no?, los procesos de enseñanza formal, ¿no?, digámoslo así. Y ahora, sin embargo, sí se han convertido en un eje clave de esos procesos, ¿no? Les ha permitido quizás, a pesar de que se habla mucho de la necesidad de la relación, la comunicación con las familias, de la escuela abierta a las familias dentro de la escuela, una vez más por necesidad, como hablábamos antes, ¿no?
pues esta situación les ha hecho pasar un poco de ser más espectadores, ¿no?, a ser agentes activos, por decirlo de alguna manera. Y por un lado yo creo que les ha permitido ver la labor que hace la escuela y que hacen los docentes, ¿no?, de una manera mucho más directa, en primera fila, ¿no? Habrán visto cosas de las que antes pues no eras consciente, ¿no? Desde dinámicas, sobrecargas, bueno, pues gestión de situaciones, ¿no? Y son mucho más conscientes de cosas que antes no lo eran. Por otro lado, yo creo que también en combinación, porque ellos a su vez estaban trabajando y estaban desbordados, también yo creo que hay una parte que les ha permitido ser más críticos con el papel de la escuela y del profesorado, es posible, y esto veremos cómo se desarrolla, ¿no? Porque digamos que ya se les ha dado una entrada privilegiada a la escuela y ahora no sabemos cómo van a moverse, ¿no?, en esta nueva normalidad, ¿no?, si se van a mantener en ese rol que acaban de inaugurar o si van a volver a posiciones anteriores, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me parece que una de las cosas más positivas de esta crisis es el fortalecimiento de la relación entre la escuela y la familia. Y creo que ese es uno de los aprendizajes que deberíamos incorporar y deberíamos, de hecho, proteger y fomentar y desarrollar a lo largo o sea, a partir de esto que ha pasado y, desde luego, con el escenario este incierto que tenemos de curso excepcional el próximo año, las familias van a seguir siendo un pilar bastante importante. Yo, Ainara, fíjate, acabaría ya con una reflexión final que comparto contigo y te dejaría a ti unos minutitos para que cierres con el mensaje que quieras trasladar a quienes nos escuchan. Yo diría que ojalá esta energía que hay en el ambiente, motivada particularmente porque el sistema se ha estresado hasta unos límites que en determinadas circunstancias ha podido ser prácticamente insoportable, pero ojalá esta energía que ha generado este estrés seamos capaces de canalizarla bien para orientar esas reformas estructurales que el sistema educativo necesita. Algunas están en marcha, ojalá se puedan incorporar a esas reformas todos los aprendizajes, todo el conocimiento acumulado durante estos meses de pandemia y ojalá tengamos también esa capacidad para, desde un liderazgo compartido, poder canalizar hacia un consenso en el que se reivindique no solo el papel del sistema educativo, no solo el papel de quienes toman decisiones en el ámbito de la administración, sino se reivindique también desde una manera muy relevante el papel de las familias, ¿no? Que ese reencuentro al que tú apelas, esa idea de que se educa en Yibu, sea como un marchamo de calidad de lo que significan nuestras políticas públicas en materia concretamente de educación. Con ese deseo acabaría yo y te cedo la palabra, con ese deseo de que seamos capaces de canalizar toda esta energía para unas reformas que fortalezcan nuestra escuela y que fortalezcan la relación de todos los agentes que participan en la formación de nuestros estudiantes. Ainara, cuando quieras, los últimos minutos son para ti. Pues yo, y justamente como en COTEC, o sea, nos dedicamos a innovar y a fomentar la innovación, yo también haría una llamada. Creo que es el momento de que la innovación educativa entre por la puerta grande en el sistema. O sea, nos enfrentamos a una situación absolutamente excepcional. El próximo curso es un curso que no sabemos cómo va a ser. O sea, pues estar proyectando escenarios que hasta que no estemos allí en el día a día no vamos a saber realmente qué es lo que va a ocurrir. Y entonces las fórmulas pueden ser muchas, porque las realidades de los centros son muchas, porque las diferencias de alumnos son muchas, de familias, de contextos, de barrios, de territorios. Entonces, yo realmente me parece que es o sea, dentro de la dificultad, por supuesto, pero es un reto muy bonito el que tenemos por delante, ¿no? La posibilidad de estar ensayando cosas nuevas que a lo mejor de otra manera nos costaría más o decidiríamos no llevarlos, ¿no?, hacia adelante. Y aquí
eso es una llamada, efectivamente, a que los centros y el profesorado lo haga, pero también es una llamada a que la administración lo permita. Porque a veces hay centros que quieren hacer cosas nuevas, pero se encuentran con, digamos, toda la burocracia, la gramática escolar y de la administración pública que cae totalmente sobre ellos. Y a mí me parece que este año, ¿no?, podemos hacer como un gran laboratorio, ¿no?, de innovación educativa y que efectivamente los centros y el profesorado tendrá que contribuir con sus ideas y su trabajo, pero la administración tendrá que contribuir sin sobrecargar al centro y al profesorado, que ya va a estar suficientemente sobrecargado, ¿no?, y siendo más un elemento de apoyo, pero en ningún caso de barrera. O sea, esto es fundamental, ¿no? Y entonces, esto digamos que es una especie como de spin-off de este liderazgo compartido, ¿no?, de centros y profesores, de agentes educativos, de comunidad, y luego de administración educativa por otro. Pues me quedo con este reto que nos planteas a todos, ¿no? Convertir el próximo curso académico en una spin-off, pero sobre todo en un laboratorio de ideas, de innovación educativa que contribuya a fortalecer nuestro sistema educativo. Es verdad que la administración tiene que imponer garantías porque nuestro sistema está apoyado en políticas públicas ordenadas por el derecho, pero que nunca veamos esas garantías como límites para frenar la imaginación y esa capacidad para la innovación. Gracias por tu tiempo, Ainara, y hasta pronto. Gracias.